¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la UNAM Responde, hoy que es nuestro programa número 70. Seguimos haciendo eco al lema que ha acompañado a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México desde el principio de esta pandemia, y es que en la universidad no se detiene. Seguimos aquí informando y llevando a ustedes toda la información más reciente y actualizada que se va generando en torno a esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2, a través, por supuesto, de la voz y el trabajo de humanistas y de científicos y de especialistas universitarios de muy distintas disciplinas. A lo largo de todos estos programas, y bueno, como sabemos, el sector productivo de todo nuestro país ha resultado afectado por esta crisis que va mucho más allá de lo sanitario. Hoy, durante los próximos minutos, tocaremos el tema de un sector que nos toca muy particularmente por ser justamente uno de los pilares de nuestra universidad, y se trata del ámbito cultural, que bueno, desde el principio de esta cuarentena se ha puesto muy creativo y con mucho empeño para seguir trabajando y para seguir estando muy de cerca, no solo con la comunidad universitaria, sino con toda la ciudadanía en general. Así que durante los próximos minutos estaremos conversando con el maestro Juan Meliá, quien es también el director de teatro de nuestra universidad, y estaremos conversando sobre el impacto de esta crisis en el sector cultura, sobre cómo ha trabajado y también sobre los posibles escenarios a los que se enfrentará. Esto a raíz de un estudio que se presentó esta semana titulado "Para salir de terapia intensiva, estrategias del sector cultural hacia el futuro". Así que recuerden que pueden hacer junto con nosotros este programa. Todas nuestras líneas de comunicación están completamente abiertas para recibir sus dudas y sus comentarios y hacer juntos este programa. Además, tenemos recomendaciones de cultura, humor. Hoy es viernes de Buenas Noticias con Flavio, así que mucho que tener en los próximos minutos de este programa de viernes. Y comenzamos con el panorama de lo que ocurre en nuestro país. Y bueno, esta mañana aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que a partir del próximo lunes 29 de junio, el semáforo de riesgo por COVID-19 en esta entidad cambia a naranja, lo que significa que algunas actividades reinician, pero no olvidemos que la pandemia continúa, que nuestra responsabilidad es seguirnos cuidando y, por ejemplo, el uso de cubrebocas es obligatorio. Vamos con un panorama de lo que ocurre en el resto del país. Muchos mexicanos se han salvado, se han recuperado. Entonces, tenemos que seguir así, actuando de manera preventiva. Y ahora, porque son muchos días de confinamiento, muchos días sin salir, muchos días padeciendo porque no todos tenemos asegurado un salario. La ciudad entre abril y mayo y lo que llevamos de junio perdió alrededor de 200,000 empleos. Vale la pena decir que de estos 200,000, cerca de la mitad o poquito más de la mitad corresponden a empleos que se realizan a través de las empresas outsourcing. Tenemos esta prolongada epidemia porque es la consecuencia benéfica de haber reducido la cantidad de contagios diarios. Las personas que estuvieron en terapia intensiva, particularmente ellas y ellos, estuvieron en una afectación orgánica muy importante, no solamente de los pulmones, sino en general de todo el sistema, de todos los sistemas. Y la recuperación es lenta, la recuperación completa, el poder regresar a la vida cotidiana, poder trabajar. Hay afecciones que pueden durar un tiempo largo y que requieren procesos de rehabilitación física y emocional. Puede haber algunas secuelas del proceso durante la enfermedad, cuando esta enfermedad es grave. Por ejemplo, debilidad muscular prolongada, alteraciones esqueléticas, anquilosis, puede haber lesiones cutáneas y musculares, en fin. Tenemos en el área de atención a pacientes en estado crítico una ocupación del 20%, de manera coordinada con Marina, con Sedena, en los hospitales tanto naval como los que se habilitaron por Sedena. 20%, es decir, tenemos todavía un margen muy importante, y 30% de pacientes no críticos, es decir, estamos en una ocupación hospitalaria que ronda el
50% en una etapa crítica de la epidemia. Nuestro continente concentra más del 50% de contagios por SARS-CoV-2 de todo el mundo, esto de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud. Vamos ahora con un panorama de lo que ocurre con COVID-19 en el mundo. Estados Unidos registra 39.818 nuevos casos, el mayor aumento diario en el país desde que inició la pandemia. India se acerca al 500.000 de casos, con su mayor aumento en 24 horas de 17.296 nuevas infecciones, el conteo se eleva a 490.401 casos. Beijing levanta parcialmente el bloqueo impuesto en la capital china para evitar una segunda ola de infecciones por coronavirus después de que se realizaran 3 millones de pruebas en 2 semanas. México reportó 6.104 nuevos casos y 736 nuevas muertes en las últimas 24 horas, para una suma de 202.951 infecciones y 25.060 defunciones. Italia informa sobre un nuevo brote de coronavirus detectado en un complejo de departamentos cerca de la ciudad de Nápoles, donde 40 personas han dado positivo. Ucrania registró aumento récord con 1.109 nuevas infecciones en las últimas 24 horas. Indonesia reportó 1.240 nuevas infecciones por coronavirus, llevando el número de casos a 51.427. Rusia informa el aumento diario más bajo de casos desde finales de abril, registrando 6.800 nuevas infecciones. Brasil reporta un recuento nacional de 1.228.144 casos confirmados y 54.971 muertes. Francia realizará 1.3 millones de pruebas en la región de Gran París como parte de un esquema experimental para establecer si hay grupos ocultos de coronavirus. Ahora que se ha vuelto una constante que nos tomen la temperatura cuando entramos, por ejemplo, a las tiendas de autoservicio, varias preguntas nos llegan en torno a qué tan seguros son estos termómetros. Y de esto nos habla enseguida el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Buenas tardes. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Nuestro público nos dice, hay videos en internet circulando diciendo que los termómetros que se usan en las tiendas y lugares públicos pueden afectar la vista e incluso destruir las células del cerebro. ¿Es verdad? Definitivamente esto no es cierto. Los instrumentos que se usan para medir la temperatura son perfectamente seguros. Estos termómetros están basados en detectar la energía calorífica que emite un cuerpo, es decir, detectan la luz infrarroja que el cuerpo caliente, una persona o cualquier otro objeto, puede emitir. Este tipo de luz no lo vemos. En el espectro electromagnético, los rayos infrarrojos están abajo del color rojo y no los podemos ver. Pero estos instrumentos los detectan y nos pueden dar una lectura de la temperatura. Eso es lo que hemos visto en algunas películas en las que se usa la detección de luz infrarroja y le dan un color artificial y podemos ver imágenes que nos indican el grado de temperatura que tiene el objeto. Por tanto, los termómetros son perfectamente seguros porque no mandan nada, no hay radiación, no hay luces, no hay rayos, no hay nada que le manden a la persona, solo captan el calor de la persona. Algunos de estos termómetros, sí, tienen una lucecita, un foquito, que le permite al operador saber exactamente el punto donde se está tomando la temperatura. Pero esto es una lamparita, no tiene ningún efecto dañino, pues es simplemente luz. Por lo tanto, estos termómetros son perfectamente seguros. No se crean las historias que se están circulando por internet. Muchas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM.
La cultura no solo nos da identidad, todo eso que conocemos a través del cine, la literatura, las artes visuales, la música, el teatro, es todo también cultura, pero también puede ser tomado como una distracción, como un medio para echar a volar la imaginación, como un aprendizaje, y también es todo aquello que resulta de la convivencia, del intercambio y de la convivencia y del resultado entre experiencias, entre emociones y creaciones. Hoy nuestro tema es cultura y por ello me da muchísimo gusto saludar al director de teatro de nuestra Coordinación de Difusión Cultural, el maestro Juan Meliá, quien además es artista visual y promotor cultural y es también uno de los coordinadores del documento titulado Para salir de terapia intensiva, estrategias del sector cultural hacia el futuro. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Muy contento de estar en la UNAM Responde y de poder comentar sobre el documento que mencionas. Exactamente, que tiene muchos temas que seguramente son de nuestro interés sobre lo que ha pasado, lo que está sucediendo en este momento y también para conocer algunas de las estrategias que ya se están preparando. Juan, me parece que es importante comenzar con una pregunta quizás sencilla y quizás muy esencial, que es ¿por qué la cultura resulta una actividad esencial para la comunidad universitaria y para la ciudadanía en general, para el ser humano? No hay varios estudiosos que han mencionado que la cultura es el cuarto pilar del desarrollo, ¿no? A mí me gusta verlo de una manera más sencilla. Yo creo que el arte y la cultura son absolutamente parte intrínseca de las personas, del ser humano, ¿no? Lo han sido siempre como forma de expresión, pero también como forma de grito, como forma de reclamo, como forma de podernos ver reflejados como comunidad, como personas, como países, como naciones, como identidades múltiples y siempre desde múltiples formas, ¿no? Siempre, sí, desde las especialidades disciplinares, la danza, la música, el teatro, las artes visuales, pero también acompañando, siendo tan potentes como la cultura popular en nuestro país o muchas otras formas de presentación de literatura, ¿no? En ello nos encontramos, en ello vemos al otro y nos vemos a nosotros mismos. Y lo hacemos como persona, pero también como sociedad, como familia, como amigos, como grupo complejo que somos. Y creo que eso nos hace compañía, nos permite vernos reflejados, nos hace mucho más fuertes, tanto como personas como sociedad. Y creo que ahí es donde radica la gran necesidad de que la cultura esté permanentemente entre nosotros, ¿no? Y que nosotros estemos en ella, con ella, para ella, trabajando para que esté siempre viva y nunca en peligro. Precisamente como esta primera necesidad que podemos tener todos los seres humanos, entendiendo a esta cultura como parte de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que queremos ser. Juan, pues en esta situación de pandemia, de cuarentena, donde nuestras realidades están cambiando, donde las situaciones están cambiando, ¿cuál es la situación de la cultura viéndolo, por ejemplo, como un sector vulnerable, como un sector que quizás siempre ha estado desprotegido de muchas maneras, pero quizás nos gustaría que nos ayudaras a entender qué está sucediendo hoy durante esta cuarentena? Bueno, no solamente en México, sino en diferentes países del mundo, en todos los países del mundo, la cultura hoy día está en una crisis que si bien no afecta solamente lo cultural, sino que afecta todo el ámbito empresarial, toda nuestra vida de convivencia, en el ámbito cultural está siendo realmente muy afectado, ¿no? En los diferentes países del mundo ha habido iniciativas para responder ante lo que está aconteciendo. Se ha visto desde el principio que diferentes comunidades han desarrollado manifiestos, recomendaciones, llamadas de atención a los diferentes ministerios de cultura, secretarías de cultura en diferentes partes del mundo, y en México pues no podía ser menos. En México, además de que estamos viviendo una época de gran incertidumbre por lo que la pandemia nos está haciendo padecer, ¿no? Que es algo que estamos pasando todos por ello, también es un momento en donde de alguna manera las opiniones están muy polarizadas, está el ambiente muy crispado. Entonces, en cuestión cultura, ¿no? Lo que planteó Cultura UNAM a través de la Cátedra Inés Amor y un equipo de trabajo colectivo conformado por el doctor Volpi, de tanto integrantes de Cultura UNAM, de la Coordinación de Difusión Cultural, como especialistas de otras áreas de la universidad, de jurídicas, de investigaciones sociales,
y de otras universidades y otros también creadores. Este equipo de más de 30 personas, lo que se planteó, creo yo, que fueron dos cosas. Lo primero, acercarnos a cuál era la emergencia, ¿no? A tomar una foto lo más rápida posible, de la manera más oportuna posible. Se desarrolló para ello una encuesta, un estudio de opinión que se desarrolló del 11 al 22 de mayo. Tú, nosotros, los espectadores, saben que vivimos todos en esas fechas, ¿no? Saben cuán enclaustrados estábamos, saben cuán preocupados estábamos hasta ir a comprar nuestros víveres, ¿no? Y en ese momento clave fue cuando se levantó esta encuesta, gracias a una colaboración pro bono con encuestadora Mitofsky, ¿no? En ese estudio generó también una serie de datos que ahorita comentaremos, pero esa era la primera parte, conocer el estado de la crisis en gran parte del sector. Lo contestaron más de 4,000 personas, y al mismo tiempo se pensó también en cómo ampliar el diálogo entre todos los que conformamos el sector cultural y el gremio artístico-cultural en el país. Este proceso conllevó el desarrollar un documento muy extenso, en conjunto con los estudios que se generaron de la encuesta desde más de 300 páginas, y todo en conjunto es una herramienta que lo que quiere hacer es un proceso de diálogo, una mesa de diálogo sobre temas específicos o otros que se hayan quedado fuera de la reflexión, en donde se pueda de alguna manera estudiar cómo está afectando el COVID a nuestro modelo, pero también cómo podemos, en un momento en donde nuestro modelo cultural está un poco más lento de lo normal por la pandemia, poder estudiarlo y poder ver en qué partes realmente somos fuertes, qué partes representan nuestra principal insignia, pero también ver aquellas partes en donde no estemos articulados, aquellas partes donde tengamos mucha tarea todos, nosotros desde la UNAM los primeros, para poder mejorar el estado de todos aquellos que conformamos en el ámbito cultural. Exactamente, y teniendo ya, digamos, la lectura o el resultado de estas encuestas, que lo que dicen básicamente es, pues efectivamente la cultura está en crisis, está en terapia intensiva, lo decía el doctor Volpi. Teniendo este panorama resulta no catastrófico, sino también es un momento de oportunidad, como bien dices, para replantar las oportunidades, para ver hacia un futuro y hacia dónde podemos voltear. Teniendo este panorama o partiendo de esta frase de la cultura está en terapia intensiva, ¿qué se puede hacer a raíz de esta encuesta, de este estudio? Pues se plantean estudios. Platícanos de esta segunda parte del estudio, Juan, que implica estudios de experimentación, de propuestas hacia dónde va la cultura después de esta pandemia. Lo primero que creo que es importante mencionar, Rosa, es que el estudio presentó varias preocupaciones dentro del medio cultural. Presentó que tenían una clara preocupación en relación a que los públicos les costará muchísimo regresar a las funciones, a cada una de las actividades, y que además dicho público estará muy tocado económicamente, ¿no? No solamente significa que están preocupados, que también lo están, en que hoy día no están teniendo casi ingresos, hay muy pocos que estén teniendo ingresos vía todas las actividades digitales que se están desarrollando entre varias instituciones del país, la Secretaría de Cultura, la Universidad de Guadalajara, por supuesto, Cultura UNAM está desarrollando muchísimas actividades o formas de apoyo, pero es claro que muchísimos, un pintor hoy día no puede vender sus obras, un actor, una actriz, un bailarín, están la mayoría de ellos sin recibir recursos, claro, casi el 40% de ellos no está recibiendo recursos, y es, creo yo, importante ver, como ellos mencionaban enseguida, lo que nos preocupa es que el público estará y la sociedad estará sin dinero y no podrá venir a nuestras actividades. También creo que es claro que la encuesta, el estudio de opinión, marcó dos preocupaciones también muy fuertes entre la comunidad. El poder contar con medidas de apoyo encaminadas tanto a lo económico como a lo laboral, como por otro lado el débil proceso de seguridad social en donde estos creadores conviven, ¿no? Es
Es un modelo muy frágil, muchos de ellos tienen contratos que pueden estar vivos 2 meses y después les llega su posibilidad de trabajar mucho más tarde, y eso ha hecho que muchos de ellos no estén afiliados a ningún tipo de seguridad social o que no estén bajo algún tipo de respaldo de asociaciones y colectivos que puedan protegerlos. Eso es lo que nos dice el estudio principalmente, así como también nos dice que su productividad se ha visto muy disminuida, ¿no? Por razones varias. En primer lugar, por la preocupación de la incertidumbre y de los peligros que el COVID representa para la vida, pero también porque les ha obligado a estar lejos de sus herramientas de trabajo. Y todo eso conlleva un punto, creo, de interés absoluto para todos, ¿no? Para poder conocer ya con cifras cómo resultaron afectados hace ya más de un mes. Hay que tomar en cuenta que esta encuesta se desarrolló entre el 11 y el 22 de mayo. Estas 4,000 personas dieron sus datos sus resultados en esas fechas, y que hoy día habría que multiplicar por un mes más este tipo de afectación, ¿no? La mayoría de ellos considera que ha perdido de 30 a 40 mil pesos en este momento, ¿no? Y hasta que ese momento, sus ingresos, bueno, en la fecha donde cerró la encuesta, que sus ingresos, por supuesto, que se verán afectadísimos ya durante todo el año, ¿no? Y también la mayoría de ellos manifiesta una gran incertidumbre en relación al futuro. Tienen poca claridad en relación a quién podrá contratarlos y cómo podrán desarrollar sus proyectos después de que la pandemia, que esperemos todos, se acabe lo antes posible. Efectivamente, y mientras se sigan prolongando estas semanas de encierro y de confinamiento, pues los efectos serán mayores para el sector cultural. Juan, te pido que nos permitas unos minutos, es momento de hacer una pausa. Por supuesto, regresaremos más adelante para seguir hablando de quiénes son todos estos personajes que fueron encuestados y que fueron escuchados con esta encuesta de Cultura UNAM, y cuáles son las posibilidades con las que pueden seguir trabajando después de que esta pandemia termine. Así que bueno, regresaremos para seguir platicando con este tema. Y bueno, antes de hacer una pausa, los queremos dejar con un adelanto de lo que sucederá en Vindictas este domingo en punto de las 20:30 horas, un programa que nos acerca a la vida de mujeres que fueron en realidad muy valiosas, pero que muchas veces no fueron destacadas en cada una de sus artes y sus disciplinas. Vamos con esto y enseguida volvemos con más aquí a La UNAM Responde. He tenido el privilegio de vivir y participar en varias sociedades donde la igualdad era el objetivo. Estuve en Cuba de 1969 a 1980. Visité la República Socialista de Vietnam del Norte en el otoño de 1974 y después fue Nicaragua. No era un país socialista, pero ciertamente era uno en donde por 10 años la gente del gobierno intentó hacer la vida mejor para la mayoría. En cada uno de esos lugares experimenté alternativas a un ejercicio del poder abusivo. La gente viviendo y trabajando en contacto con sus necesidades, gente encomendada a satisfacer esas necesidades. Es emocionante a un nivel indescriptible. Como mujer, como feminista, las contradicciones actuales empezaron a despertarme una rabia particular. Creo cada vez más que un error fundamental de las revoluciones del siglo XX fue su inhabilidad o falta de voluntad de desarrollar políticas feministas. En los años 70 dije que el socialismo y el feminismo se necesitaban el uno al otro. Sigo creyéndolo, pero la historia me empujó considerablemente en mi entendimiento de lo complejo y esencial que debería de ser ese encuentro. El poder es un tema feminista, tal vez el tema central del feminismo. Si, como creo, debemos desarrollar un nuevo lenguaje con el cual nombrar nuevos conceptos, entonces en él también quiero reivindicar mi voz, no solo evidenciando las viejas formas, sino ayudando a inventar las nuevas. Continuamos aquí en la UNAM Responde y enseguida les presentamos algunas recomendaciones que preparó el equipo de Entrending sobre el tema que hemos estado abordando durante los últimos días, que es el abuso de poder. Miles de personas han sido víctimas del abuso de poder, ya sea en la escuela, en el trabajo o por el mismo gobierno que los rige y otras tantas situaciones. En todos los casos, el común denominador es el oportunismo y maltrato de quien se encuentra en una posición superior a la de nosotros. El tema ha inspirado a cineastas y escritores. Estas son algunas recomendaciones que te ayudarán a reflexionar y a tener un pensamiento más crítico acerca de los actores sociales
del abuso del poder. Como primera opción, te recomiendo La Ley de Herodes, una comedia satírica dirigida por Luis Estrada, que refleja la corrupción política y los abusos de autoridad del gobierno, pero principalmente de un partido político y su perpetuidad en el poder. Un filme ganador de 11 premios Ariel que lo destacan en el séptimo arte. Dirigida por George Tillman Jr., Hombres de Honor es una película basada en hechos reales que aborda el difícil camino del primer buzo afrodescendiente de la Marina de los Estados Unidos. Un filme digno de ver y reconocido a nivel mundial. La verdadera noche de Iguala, de Anabel Hernández García, periodista y escritora mexicana. Un libro que aborda uno de los casos más recientes de injusticia social y abuso de autoridad en México, que fue escándalo a nivel mundial. La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa Guerrero, hoy sigue siendo uno de los hechos que más han marcado la vida pública del país. La dictadura perfecta, otra cinta mexicana de Luis Estrada, que muestra los escándalos de la vida política de los mandatarios, quienes desde su posición en el poder, utilizan los recursos necesarios para salvaguardar su imagen ante la opinión pública, sin importar el daño que pueden causar a su paso. Sin duda, un espejo de la cruda realidad que vive el país. Por último, el documental El Grito, un largometraje hecho con imágenes compiladas por estudiantes del CUEC, ahora ENAC, de esta casa de estudios con la dirección de Leobardo López Arreche, realizada durante 1968 y 1969. Nos muestra imágenes del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968, la represión policial y gubernamental del entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. Sin duda, uno de los sucesos más emblemáticos de abuso del poder. Espero tomes en cuenta estas recomendaciones y aprendas mucho de ellas. La escritora Margot Glantz ha estado muy activa durante esta cuarentena, como lo ha hecho desde hace muchos años en Twitter, que es una de sus redes sociales preferidas, pero también ha estado muy activa en las actividades de Cultura UNAM. Anel nos cuenta de esto y de otras actividades enseguida. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en casa. Descarga Cultura y grandes maestros nos invitan al programa Delirios, Prisiones y Contagios. Diálogos informales. Este es el título del evento en el que durante 4 sesiones se encontrarán Margot Glantz, como usted sabe, escritora y profesora emérita de la UNAM, y el narrador Mario Bellatín, y van a conversar de manera oblicua sobre obras literarias que, a decir de Margot, plantean una especie de paradigma que nos permite entender cómo somos y a lo que ahora nos estamos enfrentando. Como parte del programa Grandes Maestros de Cultura UNAM, estas sesiones en formato de diálogo informal se proponen como un ejercicio de literatura comparada. Como le digo, son 4 sesiones dedicadas a analizar este presente a partir de 4 obras literarias que son Daniel Defoe, Robinson Crusoe; Casanova, La prisión de los plomos, Las memorias; de Kawabata revisaremos La casa de las bellas durmientes, y de Mario Bellatín, el propio Salón de Belleza. Faltan 2 sesiones, las del 29 de junio y la del 1 de julio, serán a las 5:30 de la tarde. Las puede ver en vivo o todo el ciclo completo bajo demanda desde el canal de YouTube de Cultura en Directo de la UNAM. Y aquí en TV UNAM tenemos un fin de semana lleno de sorpresas y buenas programaciones para que disfrutemos de estar en casa. El día de hoy, por ejemplo, empezamos con Las guerras secretas de la CIA. En un capítulo especial, Una guerra genera otra. Esta es una serie buenísima que muestra la anatomía de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, y sus secretos mejor guardados. El día de hoy vamos a ver la época de la presidencia de George Bush padre hasta George Bush hijo, de la Primera Guerra del Golfo al atentado contra el World Trade Center en Nueva York. No se lo puede perder, esto es hoy viernes a las 7:30 de la noche. Y mañana sábado vamos a terminar con el ciclo de los 79 años del natalicio de Kieslowski, presentando esta vez la última de las películas de la trilogía de 3 colores, con Rojo, realizada en Francia en el año del 94. Con esto se cierra todo este ciclo. Rojo, como usted sabe, aborda el tema de la fraternidad. Valentina, una joven estudiante que se gana la vida como modelo, salva la vida de un perro atropellado por un coche. Y la búsqueda de su dueño la conduce a un juez jubilado que tiene una extraña obsesión
escuchar las conversaciones telefónicas de sus vecinos. Esta película tuvo 3 nominaciones al Oscar, incluyendo fotografía, director y guión, y la vamos a poder ver este sábado en TV UNAM en punto de las 10 de la noche. No se la pierda, yo ya vi Azul y Blanco y son magistrales realmente. Para cerrar con broche de oro en la semana, el domingo seguimos con buena programación. Lo invitamos a ver nuevamente un capítulo de Vindictas en su versión televisiva. Como sabe, esta es una serie que recupera la vida y obra de mujeres destacadas de la vida social, política y cultural de México en distintas disciplinas, para reivindicar sus biografías y contrarrestar la normalización del olvido. Está conducido en este caso por Amanda de la Garza. Este programa se estrena dedicado a Margaret Randall, poeta y ensayista, historiadora oral y fotógrafa feminista estadounidense. Es un programa en el que nos espera a las 8:30 de la noche. Así que, Rosa querida, vuelvo contigo y a usted le deseo que tenga un buen fin de semana quedándose todavía en casa. Yo lo veo el lunes con mayor recomendación de Cultura UNAM en casa. Gracias, Anel. Nos quedamos, por supuesto, con estas y otras muchísimas opciones para disfrutar de Cultura UNAM y de TV UNAM desde casa. Y ahora, como todas las tardes, no puede faltar aquí el humor del equipo de No Memes. No Memes crea una conexión hasta ti, gracias a La UNAM Responde. Vamos a dar la vuelta al cibermundo en 80 palabras, o quizás tantitas más. Y lo que sigue no es ninguna ficción, solo pura realidad, ni aumentada ni virtual. ¿O sí? Bueno, mejor te dejo con esto que estoy segura que te va a gustar. Seguiremos conversando no solo sobre el impacto de la pandemia en la cultura, sino de las formas en que ha encontrado este sector para reinventarse, por supuesto, después de la pausa con Juan Meliá y mucho más. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en La UNAM Responde y ahora les presentamos una cápsula que nos presenta algunos consejos para cuidar nuestra salud ahora que estamos en casa. Hola, ¿qué tal? Soy María Green, paramédico certificado, y los invito a prestar mucha atención a estas recomendaciones que estaremos presentando para ustedes y que tienen que ver con el tema de emergencias en casa. Que está comprobado que la mayoría de los accidentes ocurren en el hogar y es mejor estar preparados para no perder valioso tiempo al momento de ser testigos o protagonistas de una situación de emergencia que pudo ser evitada. En estos momentos en que como nunca pasamos todo el tiempo en el lugar que vivimos y quizás por no estar habituados a observar con detenimiento los detalles de lo que nos rodea, no nos hemos percatado que existen puntos de riesgo que podemos eliminar para cubrir el paso anterior que tiene que ver con una situación de emergencia. Esto es la prevención de accidente, de la cual todos debemos ser responsables. Por lo que los invito, como primer punto, a realizar un mapa de riesgo que se elabora de manera muy sencilla. Estos mapas de riesgo generalmente se utilizan en la industria, pero es posible hacer uno que de manera muy simple nos ayude a identificar los puntos de riesgo, controlarlos y hacer las adecuaciones necesarias para que estos puntos de riesgo sean eliminados. Debemos conocer a detalle las condiciones en las que se encuentran todas las instalaciones, tanto eléctricas como de gas o agua.
Una forma muy sencilla de hacerlo es, desde el exterior de la vivienda, ir avanzando lentamente con un pequeño esquema, un dibujo muy sencillo a manera de plano, en donde recorramos cada espacio y marquemos los desperfectos o elementos con potencial riesgo de generar un incidente que puede llevarnos a padecer desde algo simple hasta una emergencia que puede poner en peligro la vida. Recorra el lugar de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo y vaya marcando en su mapa los desperfectos que identifique para que estos sean controlados y haga las adecuaciones necesarias para eliminar un riesgo potencial de incidente y hacer un ambiente más seguro para usted y los suyos. Marque salientes con puntas, cables en mal estado, enchufes sin protección, fuentes de agua en donde un niño pequeño puede caer, desde una cubeta o tina con agua. Cisternas mal cerradas, escaleras resbalosas, barrotes en donde un niño pequeño puede meter la cabeza y quedar atorado. En los casos en donde algún miembro de la familia sea una persona de la tercera edad o usted tenga niños o bebés, las medidas de prevención deben ser mucho más meticulosas. Balcones, muebles cerca de ventanas, cuchillos o tijeras al alcance de menores, químicos, herramientas, aparatos eléctricos cerca de fuentes de agua, cocinar con niños presentes o elementos potenciales que puedan generar fuego. Hasta algo tan simple como estar seguro de tener la puerta principal de casa con llave puede eliminar un potencial riesgo de incidentes. Ponga mucha atención a estas recomendaciones que usted mismo puede identificar, controlar y adecuar, ya que una situación de emergencia puede dejar consecuencias que van desde una incapacidad leve, moderada, permanente o la muerte. Si durante un incidente dentro de casa considera que la situación está fuera del alcance de sus manos, siempre acuda a los servicios de emergencia y llame al 911. Acciones simples en familia pueden evitar accidentes. Muchas gracias. Retomamos nuestra conversación con el artista y promotor cultural Juan Melia, quien además de ser el responsable de la Dirección de Teatro de la Coordinación de Difusión Cultural de nuestra universidad, es uno de los coordinadores del documento titulado Para salir de terapia intensiva, estrategias del sector cultural hacia el futuro, este libro electrónico que presentó nuestra Coordinación de Difusión Cultural durante esta semana para conocer el estado del sector cultura, no solo de nuestra universidad, sino del país. Y Juan, nos hablabas en el primer bloque de la entrevista de esta encuesta que se realizó a más de 4,000 personas. Y lo primero que te quiero preguntar en este segmento es, ¿de quién hablamos cuando hablamos del sector cultura? ¿Quiénes son esos personajes que están ahí involucrados de distintas maneras en esta tarea importantísima y esencial? Se intentó reflejar a la totalidad del sector, invitando tanto en relación a todas las disciplinas que lo conforman, hacia también a todos aquellos que forman parte de las mismas, que significa, como te decía en el primer segmento, de las disciplinas tradicionales, teatro, danza, música, todo lo literario, las artes visuales, toda la gente de museos, todo lo que tiene que ver con lo artesanal y hasta todo lo que tiene que ver con la restauración. De todos estos ámbitos fue la participación dentro de la encuesta, del estudio, y también desde todos los estados del país. Principalmente fue respondido desde las regiones centro y centro-occidente, en una enorme mayoría también desde la Ciudad de México, y el porcentaje más alto de participación en cuestión edad fue entre 25 y 55 años. Fueron casi 70%, un poco más, los que respondieron desde ese bloque de edad la encuesta. También es importante decir que respondieron más mujeres que hombres. Muy bien, pues un sector alto de esta población, de este grupo de entre 25 y 55 años que resultan ser los más afectados. Juan, este estudio está dividido prácticamente en 3 segmentos. Uno es este estudio, estas encuestas que se realizaron, estos cuestionarios, que ya nos dices más o menos qué tipo de información arrojó. Por supuesto, el estudio completo está en la página que está apareciendo en nuestra pantalla, que es cultura.unam.mx/diagnóstico cultural, para que todos aquellos interesados puedan consultarlo completito. Pero pasemos ahora a hablar de estas otras 2 etapas del estudio que se presentó. Uno tiene que ver con propuestas. ¿Cómo está conformado y quiénes participaron en este segmento, Juan? Bueno, fue un equipo realmente amplio que abarcó los diferentes directores de las áreas de danza, música, el CUT,
de personas tan importantes para UNAM como son Boé Sotelo, Mario Espinosa, José Wolfer, especialistas en ámbito de gestión cultural como Eduardo Vázquez. Muchísimas personas estuvieron trabajando dentro de lo que es cultura, pero también especialistas como Francisco Ibarra, el abogado, desde jurídicas, para poder dar una lectura muy amplia en el segundo sentido que iba a comentar, de lo que se quería lograr con estos trabajos. Se quería aprovechar, como decía yo, esta especie de lentitud que tenemos ahora dentro del sector para analizar en qué podíamos mejorar, ¿no? Y por eso se empezó revisando todo lo que es la legislación, los marcos normativos. Se pasó a plantear también la necesidad de mejores números, de mejores censos, de mejor información sobre el estado de la situación cultural en el país. Se analizó también el estado de los diferentes fondos de apoyo que existen en ámbitos federales, estatales y municipales, y también de alcance internacional, y se hicieron reflexiones sobre los mismos, más allá de recomendaciones, sino más bien se pusieron en la mesa posibilidades de cómo mejorarlos, de cómo desde un punto de vista de este colectivo, de este equipo de trabajo, de cómo podía y se necesitaba hacer como un replanteamiento de algunos de ellos, porque es claro que cualquier tipo de programa sufre un cansancio y puede llegar hasta caducar si no es oportuno en relación a lo que necesita la comunidad y el público de la cultural. Y en eso nos enfocamos muchísimo. Juan, además de todo este sector que nos mencionas, que obviamente es como el creativo, el productivo, el que hace funcionar, digamos, estas máquinas de la cultura, hay dos puntos que me parecen muy importantes tratar, y uno es relacionado con el presupuesto y el otro con los públicos. ¿Qué es lo que tienen que decir al respecto sobre estos dos sectores importantísimos para que la cultura siga funcionando? Bueno, es claro, es sencillo pensar que se va a necesitar mucho recurso económico y también de otro tipo para volver a reconectar con la comunidad, con la sociedad, ¿no? Todos estamos ahora recluidos, todos estamos saliendo lo menos posible y todos los teatros, museos, librerías, espacios de ámbito cultural están cerrados. Para poder regresar a ellos vamos a tener todavía varios meses que tenemos enfrente que nos lo van a impedir, y a la hora de regresar también van a estar muy condicionados estos espacios para volver a recibir al público. Y también el público estará condicionado porque estará muy golpeado en su aspecto financiero. Ante eso, lo que se propone en el documento es mantener el presupuesto del sector y posibilitar que los diferentes espacios escénicos del país, sean independientes o sean institucionales o privados, tengan las herramientas suficientes para todos los temas de protocolo y sanitización, poder tener también apoyos para los diferentes sectores, para las posibles producciones que van a estar muy supeditadas a todos los protocolos que van a ser marcadas. Y si bien ya ha habido diferentes ayudas marcadas desde ámbitos tanto federales como estatales, creo que es claro que cada vez más esto va a ser una necesidad, y eso es lo que se plantea también. Y por otro lado, también se plantea que estudiemos cómo funcionan los diferentes modelos de programación, los diferentes modelos de producción, los diferentes modelos sobre todo de circulación, donde lo que a mí no me gusta tanto llamarlo productos culturales, pero desde las diferentes actividades culturales y lo que ello genera, que tenga una mayor circulación dentro del país, que es uno de los puntos que más va a sufrir después de la pandemia, ¿no? Si va a ser difícil ir a un teatro, ir a un museo, imagínense que una exposición circule dentro de nuestro país o en ámbito internacional. Creo que debemos en ese sentido prestar mucha atención hacia ese punto. Juan, hace unos minutitos nos decías que quizá vamos muy acelerados y este momento de pausa y de tranquilidad también nos permite ver esas oportunidades que a lo mejor han estado ahí. Tal es el caso de las plataformas digitales que, bueno, evidentemente ya existían, pero justamente a raíz de esta pandemia, pues lo vemos muy cerca con las direcciones de la coordinación, tanto teatro, artes visuales, música, pues se han puesto, digamos, muy pilas y muy enérgicas en este tema, entonces han aprovechado
y han puesto todos sus recursos básicamente para estar en contacto con este público que ahora está en casa por esta circunstancia, utilizando todas estas herramientas. ¿Qué sucederá después de que esta pandemia se tranquilice o termine completamente con este sector, con esta tecnología? Bueno, el estudio de opinión presentó unos datos muy claros en relación a que no había sido nada sencillo para la comunidad cultural acercarse a las herramientas digitales. Y que muchos de ellos habían sido sí invitados, pero sin paga, ¿no? Yo creo que debemos cambiar ese proceso, debemos convertirlo en algo totalmente natural, ¿no? Debemos enfrentarlo sin miedo, pero también surgió una necesidad dentro de la encuesta muy clara, que fue que se sentía la comunidad cultural que necesitaba herramientas en relación a todo lo digital. Y creo que eso también nos compromete a las universidades a preparar talleres, cursos, a especializarnos todos, a ser mejores en ese sentido, tecnológicamente, por supuesto, pero también en el cómo pensar teóricamente y prácticamente y creativamente en relación a la participación y creación vía todo lo digital, porque es claro que es una herramienta que llegó para quedarse, que creo que habíamos utilizado principalmente para cuestiones de difusión y promoción, pero no para la creación. Y en ese sentido tenemos que trabajar mucho, es creo una de las tareas claves que queda marcada. Y dentro del ámbito digital, también creo que además de teorizar y generar productos, debemos también pensar, y está marcado en el documento, que hay que generar una nueva ética de uso de todo lo que son herramientas digitales, redes y derechos de autor y cuidado a las terceras personas. Es claro que no estábamos totalmente listos en ese sentido y que tenemos muchísimo que aprender. Exactamente. Juan, nos queda muy poquito tiempo para terminar y no quisiera dejar fuera este tercer segmento del documento que tiene que ver con las mesas de reflexión que se estarán organizando durante el resto del año. ¿Cuál es el objetivo y cómo están conformadas generalmente? Muy bien. El doctor Volpi encomendó a la Cátedra Internacional de Gestión Cultural Inés Amor que desarrollara todo un proceso de foros vinculados a los diferentes temas tocados en el estudio desarrollado. Ahora en este momento se está desarrollando el foro Movilidad e Integración Cultural y de aquí a fin de año se tocarán muchos otros temas. Por mencionar algunos, la semana que viene iniciará el 30 de junio al 3 de julio el foro Problemáticas que afectan a los trabajadores de la cultura. En agosto iniciará el 18 al 21 de agosto el foro El reto de las políticas culturales y sus diferentes modelos y perspectivas. Se tocará también los temas como la justicia cultural en tiempos de crisis, la desnormalización del museo, jornadas culturales de comunidad en resistencia, estrategias para recuperar el valor en la cadena del libro, también reflexiones sobre el sector del cine y audiovisual y las propuestas para sortear la crisis, rescatar también y reflexionar sobre los medios públicos y cómo la pandemia también los ha impactado, entre ellos, por supuesto, reflexiones sobre Radio UNAM y TV UNAM. Se reflexionará también sobre las diferentes tecnologías y su cadena de valor en la era del virus y las artes vivas a prueba entre la distancia y la resiliencia. Y al final, ya en diciembre, se desarrollará un foro sobre qué hemos aprendido del virus y cómo se han redefinido los modelos culturales post-COVID. Pues con esto terminamos, Juan, un momento, una etapa que permite darle un resignificado, una redistribución y pensar de distintas maneras lo que puede hacer la cultura, y me parece que la cultura es justo quien tiene que dar este ejemplo de reinventarse para seguir activo y muy de cerca con quien es su objetivo principal, que es todo el público a partir de todas estas disciplinas y considerando pues los distintos actores y también los distintos actores que participan. Te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros para ayudarnos a entender lo que sucede con Cultura UNAM a partir de este documento que por supuesto todos podemos consultar. Juan, muchísimas gracias. Rosa, yo les agradezco muchísimo no solamente el haber dado el tiempo para explicar todo este trabajo, sino sobre todo por defender a la cultural como uno de sus líneas de información constante. De verdad, muchas gracias y cuídense mucho todos.
Con eso nos quedamos con la pregunta con la que iniciamos, y es que la cultura para muchos de nosotros es efectivamente una actividad esencial. Y recuerden, el documento completo lo pueden consultar en www.cultura.unam.mx/diagnóstico cultural. Y bueno, seguimos con más aquí en la UNAM Responde. Recuerden que hoy es viernes de buenas noticias y Flavio nos presenta un proyecto para atender la violencia de género creado por la cantante Amandititita. Vamos a conocerlo. Hola Rosa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy es miércoles de buenas noticias y hoy tenemos una buena noticia que es un poco rara porque nace de una mala. Nace de un escándalo que se armó por una denuncia de la cantante Amanditita contra el conductor Horacio Villalobos por comentarios homofóbicos, y a raíz de toda esta tensión y de todos los insultos que recibió Amanditita, ella agarró y usó todo ese espacio para promover una causa que ella está haciendo para ayudar a las mujeres que sufren violencia de género. Y hablé con Amanditita en su casa de Los Ángeles y esto es lo que nos cuenta. Amanditita, para presidenta. Nunca más, nunca más. Amanditita, el calor de las hogueras me llega hasta acá. No lo puedo evitar, te recomiendo, por eso yo estoy al lado del refrigerador, llevo 5 días al lado del refri, estoy durmiendo adentro del refri y así logro esquivar un poco el fuego. Amanditita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta donde yo sabía, se estaba teniendo una conversación de racismo, de violencia en la televisión, en los medios, qué tanto se debe, se puede, y qué tanto educa también, pues la televisión abierta y los espacios públicos, pues es una forma de educar a muchos mexicanos que no tienen la fortuna de ir a la universidad. Se educan a partir del contenido que ven. Y esa es una realidad que, o sea, la violencia y el bullying en la tele es algo que está ahorita, hoy en la mañana, ¿no? Entonces quise contar mi experiencia y enseñar un poco de lo que me ha tocado vivir, pero al parecer yo no tengo derecho de opinar, dado que hace 14 años escribí canciones políticamente incorrectas. Y pues, ¿qué te puedo decir? No soy inocente de eso. Soy fanática del Cartel de Santa, de Molotov, de los Tigres del Norte, de muchísimos grupos que por cultura popular hicimos estas canciones. La Ingrata de Café Tacuba. Son canciones de hace 15 años. No reflejan a la persona que soy ahorita, pero pues para la Suprema Corte del Twitter. Pero sí, lo que he notado mucho, que también me parece muy agresivo, es que los argumentos tuyos, la gente los destruye con las críticas a tu físico, ¿no? Es que estoy acostumbrada. Yo desde que salí a los medios de comunicación, lo primero fue el rollo de la estatura, el peso, la piel, y luego cuando vieron mi carácter, porque yo desde el principio empecé a poner altos, eso también les molestó muchísimo. El hecho de cantar canciones que son, pues, para hombres, ¿sabes? Los hombres sí pueden cantar canciones bien violentas y bien políticamente incorrectas, pero las mujeres no. Las mujeres solo podemos cantar mi amor, no me dejes, mi amor te extraño, mi amor te amo. No puedes ponerte en una altura de decir, a ver, a mí me chingas y yo te chingo. No, eso no se puede, eso solo los hombres. Todas estas cosas que he ido rompiendo y que en su época sentí que yo tenía que darme una voz así, y tan funcionó que han pasado 10 años y seguimos hablando, seguimos teniendo esta conversación. Amanditita, creo que a mí lo que más me llamó la atención y me gustó mucho de ti es un tweet donde tú dices, ahora que tengo la atención de todos ustedes, quiero contarles esta causa. Cuéntanos un poco. Bueno, 19 siempre es un proyecto que yo estoy construyendo. Surgió a partir del 19 de septiembre del 2017. A partir de muchas reflexiones y de cómo me empecé a sentir en el momento que empecé a ayudar, decidí abrir esta fundación, que de lo que se trata es, 19 siempre es un puente de ciudadanos que tienen algo que aportar a ciudadanos que están atravesando una situación vulnerable, que han pasado por un trauma, pues ya sea de pérdida de padres o de una catástrofe, pero que han pasado por un episodio y que están en una situación vulnerable o que están desempleados
Y de este lado tenemos a los ciudadanos que pueden ayudar. Y yo siento que de esta forma podemos empezar a cambiar el tejido social y a detener la violencia tan grande en la que vivimos. ¿Cómo ha afectado la cuarentena también a tu proyecto de violencia de género? ¿Has sentido que han crecido los casos? Desde la cuarentena únicamente se ha tratado de violencia de género, de hacer enlaces entre niñas menores de edad que están sufriendo pues, episodios terribles en su casa por parte de sus hermanos o por parte de sus padres, de violencia física o sexual, y los remito a albergues o a psicólogos. La mayoría no quieren denunciar, o pues mujeres. O sea, yo ya te puedo decir de 8 casos que tengo yo desde una plataforma diminuta, ¿sabes? O sea, y a mí se me han acercado 8 mujeres pidiéndome ayuda. Entonces sí que sobre lo malo que te ha pasado, pues se produjo algo bueno. Siempre está así. Amanetita, para cerrar, volviendo al tema del acoso y el bullying, ¿tú crees que toda esta negatividad, toda esta violencia va a lograr acallarte, va a lograr que la próxima vez que tú quieras denunciar tengas miedo, decidas no hacerlo, te quedes callada? No, yo voy a seguir adelante con mi lucha, pero quiero dejar un antecedente de fuerza, no me puedo rendir, ¿no? Y aparte, la verdad es que muchísimo, he recibido muchísimo apoyo de mujeres y de muchos artistas que han estado en la misma situación, pero que no se atreven a levantar la mano, ¿no? Con esto terminamos una semana y un programa más de la UNAM Responde. Gracias a todos los que nos acompañaron del otro lado de la pantalla, al limitado equipo de TV UNAM que hace posible esta transmisión. Tenemos una cita el próximo lunes completamente en vivo a las 2:30 de la tarde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.